El día de hoy tenemos un invitado súper especial, es un programa especial. Me refiero a la presencia del magíster ingeniero Eri García Portugal, quien ha tenido la dadivosidad de poder aceptar la invitación y estar esta tarde con nosotros para tratar un tema trascendente como es la importancia del transporte sostenible para la competitividad del país. El magíster ingeniero Eri García Portugal es ejecutivo senior, máster en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos de la Universidad Nacional de Barcelona, magíster en Gestión de la Energía de la Universidad de San, ingeniero mecánico colegiado, graduado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura y de Dirección de Proyectos de la Universidad del Pacífico, con más de 19 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, energía y dirección de proyectos. Líder de equipos de proyectos de mejora de innovación, logrando premios y reconocimientos en concursos y eventos como Creatividad Empresarial de la UBC, Buenas Prácticas Gubernamentales, Proyectos de Mejora de la Sociedad Nacional de Industria, de la RIAC, OEA, de la AICD, INAP de España, así como de la PEC. Ha sido director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, miembro del Consejo de Administración de CAREC y presidente del Consejo Supervisor del Infogas, actualmente consultor en temas de energía del BID y presidente del Comité Consultivo de Transporte Sostenible. Eri, muy buenas tardes y nuevamente reiterarte en nombre de todos los que pertenecemos a este programa por tu gentil asistencia y poder tratar un tema tan importante. No, de antemano, Antonio, gracias por la invitación, a ti, a Edwin, ¿no? Y gustoso de estar acá compartiendo para poder hablar de temas que espero que poco a poco cambien al país en beneficio de todos, ¿no? ¿Qué debemos entender cuando habla de sostenible? Es un adjetivo que se emplea mucho, pero ahora es un adjetivo que va en el transporte, ¿no? ¿Por qué es importante un transporte sostenible? A ver, primero, ¿no? Durante mucho tiempo el tema de sostenibilidad solamente lo han evocado a un tema ambiental, que no está mal. O sea, eso la mayoría de veces cuando hablamos de sostenibilidad no vamos a un tema ambiental. Sin embargo, el concepto de transporte sostenible y teniendo en cuenta la competitividad, ¿no? Primero definamos qué es competitividad, ¿no? La competitividad para el Ministerio de Economía y Finanzas a nivel internacional, lo que es cómo un país puede aprovechar eficientemente los recursos renovables y no renovables que tiene como país en beneficio de sus actividades productivas para la mejora de la calidad de vida de su población. Eso es competitividad. Y nosotros nos medimos con otros países, depende de eso, ¿no? Qué tan buena es nuestra industria, qué tanto aprovecha sus recursos, qué tanto la gente está bien, ¿no? Ahora, el transporte, ¿por qué es sostenible? Porque tiene que tener, más que un tema ambiental, que sí es importante, también un tema de sostenibilidad económica y un tema ya, vamos a decirlo, persona. De confort. De confort, porque es calidad de vida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un tema de un transporte sostenible, ¿qué entendemos nosotros? Que es un poco lo que estamos tratando de ponerlo como concepto país, es que el transporte sostenible tiene que tener tres líneas de acción o tres ejes principales, ¿no? Primero, el eje de energía, ¿no? La energía es importantísima, pero con algo importante para todos. El Perú, primero, no es autosuficiente, a pesar de que la política energética nos dice que debemos ser autosuficientes. Importamos el diésel, importamos la gasolina, importamos el GLP para el uso automotor. Entonces, la energía, en la primera línea es cómo reemplazamos ese combustible que no tenemos, lo que importamos. No podemos reemplazar todo, porque sí tenemos algo de combustible con talara, con los bots, algo, pero toda la importación, ¿cómo lo reemplazamos por algo que sí tenemos y que sea ecoamigable? ¿No? Ahí entra también el tema ambiental. Y en esa ecuación entra el gas natural, entra la electromovilidad y tenemos mucho potencial como país para desarrollar el biogás y el hidrógeno. Entonces la primera línea es cómo reemplazamos lo que no tenemos por lo que tenemos amigable con el medio ambiente, y estas cuatro líneas son importantes, ¿no? Correcto. El segundo eje, ya más dirigido al tema de transporte urbano,
¿no? Porque el primero es para todos, para todo el país, tanto transporte privado, de carga, pasajeros, urbano, el primer eje. El segundo eje ya es más al transporte urbano, ¿no? Creo que a todos nos queda claro que el transporte urbano es un desastre, ¿no? Creo que durante muchos años nos hemos acostumbrado a tener un transporte informal, de mala calidad, ¿no? Inseguro, que te vayas doblado en 4 en una combi, que encima el conductor o el cobrador te diga apegues al fondo y sitio, ir, en otras palabras, como ganado, ¿no? Y la gente, lo peor, que durante muchos años, como lo hemos conversado antes que inicie el programa, son generaciones que se han acostumbrado a que eso está bien. Le parece normal. Que le parece normal y es un maltrato. Y que se queda callado, ¿no? O sea, si el conductor te lleva como carga, está bien. Si el conductor acelera, se pasa la luz roja, te insulta, está bien, ¿no? Y mucha gente piensa que si nosotros exigimos algo mejor, que es nuestro derecho, y es algo que hay que cambiar, nos va a costar más. Y entonces mucha gente, obviamente, dice, mejor me quedo callado porque me van a subir los pasajes. Y este es el segundo eje, ¿no? Que nosotros como país necesitamos sistemas integrados de transporte, tipo el metro, tipo los corredores, ¿no? Pero con una particularidad, aparte de la energética que ya lo hemos mencionado, que tiene que estar con soporte o cofinanciamiento del Estado. Porque hay que ser honestos, señores, y eso mucha gente no se da cuenta. ¿Por qué corren los microbuseros? ¿Por qué corren todo? Porque viven del pasajero. Entonces, si viven del pasajero, están al gana-gana. El que tiene más pasajeros gana más. El que mete más pasajeros, ¿no? Tipo ganado, gana más porque en un solo viaje lleva más pasajeros, ¿no? El que corretea gana más. Entonces, en un sistema integrado de transporte que pasa en cualquier parte del mundo, participa el Estado. ¿Y el Estado qué hace? Hace un modelo sencillo, entonces dice, este corredor, ¿en cuánto tiempo debe trasladarse esta gente de acá a este punto de acá? ¿Cuánto debería ser la frecuencia de viaje? ¿Qué tipo de buses ecoamigables debería ser? En este caso, el Perú tiene mucho potencial legal, importamos 70% del diésel, o sea, deberíamos ya revertir eso. Y entonces él puede decir, oye, en este corredor necesito 1000 buses de este tipo, tanto de gas, un poquito de... O sea, puede él ya dimensionarlo, y el privado capaz, oye, todo esto cuesta, vamos a poner un número, 10 millones, y el privado, por el flujo de pasajeros convencional en este corredor, solo va a tener 7 millones. Entonces el Estado pone los 3 millones. Y se hace un cofinanciamiento, vamos a decirlo en términos sencillos para que la gente lo entienda. Entonces ya tenemos algo que pasa en toda parte del mundo, que es un transporte ordenado y previsible. ¿Por qué existen los colectiveros? Porque tienen una necesidad de la población. Yo cuando he querido ir de un punto a otro, llego a un paradero de un corredor, no voy a decir cuál, para que no herir susceptibilidades, y entonces digo, oye, ¿por acá pasa el carro para irme a tal sitio? Sí. ¿Y a qué le pasa? Te espera 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pues ¿va a pasar o no va a pasar? Y en eso pasan como 5 veces los colectivos, ¿no? Más caros, pero como yo tengo una necesidad, ¿qué importa? Pago. Y me voy doblado en 4, me voy pasando rojas, me voy capaz ese carro ni seguro tiene. Entonces, pero ¿qué pasa en otros países? Que todo el mundo sabe. Y eso hay que grabar. Como es un derecho y como es importante que las personas se muevan rápido, tú puedes agarrar tu aplicativo, tu Google, agarras y dices, quiero irme a Villa El Salvador a la Feria de Muebles. Feria de Muebles, Villa El Salvador. Y te va a salir en el Google, señores, eso para todos. Eso pasa en toda Europa. Y también en varios países de Latinoamérica, en Chile, en varios sitios. Te van a decir, oye, camina 300 metros a la derecha, 100 metros a la izquierda, paradero número tal, combi, bus, ¿no? Porque son buses allá, bus, línea tal. Va a pasar dentro de 5 minutos. Si pierdes ese, pasa el siguiente a 8 minutos. Si pierdes ese, y así.
Después te sale cuántas paradas tienes que pasar para llegar a un destino, que puede ser el final, o capaz tienes que bajarte, caminar otra cuadra y tomar otro bus. Pero tú de arranque ya sabes cuántas líneas interconectan y cuántos paraderos pasas. Y sabes el tiempo, que es importantísimo. No voy a hacerlo a un banco porque el tiempo es dinero, como dicen, claro, ¿no? Entonces dicen, de acá hasta Villa El Salvador, con el sistema público, llego, vamos a decir, en 50 minutos. ¿Qué hora es ahorita? Uy, no llego a mi reunión. ¿En taxi cuánto llego? Llegas en 30. Ya tomo taxi. Pero la gente sabe que siempre es 50, porque los buses pasan sí o sí. Allá no existe hora pico, hora punta, ¿no? Pasan, siempre. Es previsible y es ordenado. Y algo importantísimo, el chofer pasa la hora. No hay cobradores, hay un sistema de recaudo con tarjetas. Que tú puedes tener una tarjeta, señores, una tarjeta mensual, en donde esa tarjeta te sirve para todos los buses, para todos los metros, hasta para el aeropuerto, día y noche, las veces que quieras. Tarifa plana. Tú me dirás, Antonio, oye, pero eso cuesta carísimo. Claro que cuesta, pero el usuario no lo paga. Por eso hay que cambiarla, porque es un derecho, los estados subsidian, o como lo pasa en el metro, pero eso sí, controlan, ¿no? Controlan que no engañen, controlan que no adulteren, ¿no? Cosa que recién ahora la ATU he visto que ha puesto mano dura, ¿no? El metro lo financiamos todos, y ya la ATU ha detectado pues la clonación de tarjetas y de cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que si como país no tenemos ese transporte, ¿quién pierde? Perdemos todos, solo en el urbano. ¿Se han dado cuenta? A ver, me encantaría que alguien saque. Alguien que vive, vamos a decirlo, en Puente Piedra y se tiene que llegar, no sé, a Miraflores. ¿Cuánto gasta en pasar? 1. Y la mayoría con colectivos. 2. ¿Cuánto tiempo pierde? 3. Los transportes son contaminantes. ¿Cuántas veces se enferma? Y si se enferma, ¿cuánto pierde por no trabajar? Si tú sumas eso y teniendo en cuenta el sueldo mínimo, está el pérdida. Peor, esa persona llega a su casa con mal carácter. No tiene el tiempo para estar con su familia. Su grado de felicidad cae. O sea, por todos lados perdemos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el transporte para la vida cotidiana, tanto personal y tanto actividad comercial, es importante. Ahorita no me ha habido una huelga en el mercado Santa Anita, porque le iban a grabar un poco más a las unidades. Todo lo que cargues al transporte se va a cargar aguas abajo. Y para todos, porque a veces yo escucho a muchos, no, el tema de transporte, el tema de combustible, el tema de esto. Yo no tengo carro. Y yo les pregunto, ¿cómo vas al trabajo? El transporte. ¿Cómo vas al colegio? El transporte. ¿Cómo la tienda de tu barrio trae la mercancía? En un transporte. ¿Cómo la fábrica le llevan las materias primas? Con un transporte. El transporte está para todo. Entonces, si nosotros como país dependemos de lo que no tenemos, no vamos a llegar a ser competitivos, siempre vamos a depender. Entonces, esa segunda eje es sistemas integrados de transporte con aporte del Estado con un estándar mínimo de calidad. El tercer eje es más sencillo, ¿no? Yo le llamo un poco más seguridad, la circulación no motor, ¿no? ¿Cómo hacemos que el transporte, ¿no?, de la persona sea seguro? Que exista ciclovías, que exista caminos seguros, que exista semaforización, pero ahí también son dos componentes. Aparte de las cosas que hay que hacer, ¿cómo cambiamos el chip de las personas? ¿No? Yo cuando viajé en Europa, por ejemplo, tú te acercas a una cebra, a un cruce peatonal, y el carro para. Acá imposible. Acá, me acuerdo como anécdota, la primera semana que vine a Europa, todavía se me quedaba esa costumbre de caminar, casi me atropellan 2 veces. ¿No? Entonces, ¿cómo cambiamos el esquema, ¿no? La sensibilización de los choferes, la sensibilización de que el que puede estar pasando es tu hijo, tu hija, ¿no? ¿Cómo hacemos más seguro todo? Algo que yo no he visto mucho acá, que espero que ya se mejore. Los paraderos allá están con seguridad, ¿no?, con información clara. Hay mucha cooperación entre los gobiernos, vamos a decir, entre el transporte y los gobiernos locales, porque hay mucha seguridad, pero la gente está segura en el transporte. Allá no vas a ver robos dentro de un bus,
robos dentro de un metro, capaz, pero asaltos, lo que ha pasado acá, que o sea, eso no vas a ver. Entonces es un tema que con esas tres líneas creemos nosotros que podemos lograr un transporte sostenible, no solamente ecoamigable, no solamente un tema económico, sino también un tema de cambio de conducta de las personas que nos va a llegar a que sea un derecho. Señores, es un derecho. O sea, nosotros tenemos que pedirle al Estado, oye, participa para que yo tenga un mejor servicio. Porque si lo dejamos a las manos del privado, el privado, como cualquier empresa, va a priorizar el ingreso. Entonces, va a priorizar, ¿no? Hacer las paradas o la frecuencia que le llene más el carro, y si puede llenar más personas, mejor, y si puede gastar menos en combustible y contaminar, mejor, porque yo me llevo más dinero. No está mal, es un rol como privado, pero en el tema del transporte es una necesidad pública que ya les he dicho todas las ventajas que trae. Entonces, tenemos que pedirlo como derecho. Anécdota, cuando estaba de viaje, el metro se demora medio segundo, vamos a decir 30 segundos, y ya la gente está haciendo lío. O sea, acá te doblan en cuatro, te insultan, pasan las luces rojas, hay accidente, vas parado, te roban, ¿y tú? ¿Hasta cuándo? Eso es un poco lo que hay que impulsar, entonces. Es muy interesante lo que tú nos manifiestas, y es una necesidad de la sociedad. Nos merecemos vivir mejor, independientemente de la clase social a la cual pertenezcas o la actividad que desarrolles. Entonces, si es algo que se percibe hace años, ¿por qué estimas tú que el Estado o los entes relacionados con el transporte no han tenido una mínima vocación de poder atenuar, orientar, educar, motivar, prevenir, promover una serie de acciones conducentes a lo que aspiramos, a lo que debe ser lo normal? No es algo extraordinario, es lo que merecemos por el mismo precio. ¿Por qué crees tú que eso lo han dejado? ¿Hay intereses? ¿Hay dejadez? ¿Hay, que te digo, indolencia? ¿Qué pasa con el Estado? A ver, yo tengo una tesis, la estoy estudiando también como un tema académico. Mi visión, ¿por qué no se hace o por qué no se ha hecho? Porque falta articulación público-privado, ¿no? Tanto entre los entes gubernamentales y entre los entes gubernamentales con el privado, ¿no? Tenemos que tener claro que el público no lo puede hacer solo, ni el privado lo puede hacer solo, ¿no? Y para que la gente me entienda un poco, porque a veces cuando lo digo, oye, ¿qué es articulación?, ¿no? Todo esto se basa en otro concepto más grande todavía, que se llama gobernanza, ¿no? Y la gobernanza suena bonito, pero en la práctica, ¿qué es la gobernanza?, ¿no? La gobernanza ha ido evolucionando en el tiempo. En algún momento la gobernanza se entendía como que el Estado da reglas y todo el mundo acata. En otro estado de gobernanza es que el Estado da reglas, pero las procedimenta, ¿no? O sea, hace sus procedimientos y todo. Un tercer estado, ¿no? No solo la procedimenta, sino le pone tecnología. En el Perú, muy pocas instituciones están en el tercero. La mayoría está en el segundo, y algunos gobiernos locales chiquitos están en el primero. O sea, que pone la regla y no le pregunta a nadie y tiene que hacerlo. Pero la gobernanza moderna, la de las grandes economías, están en el cuarto estadio de gobernanza. Y ese estadio es que la gobernanza se basa en que tú tienes que ver para qué estás hecho, tú como entidad o como Estado. Y yo les pongo un ejemplo para aterrizar, ¿no? Que es un ejemplo que me gusta mucho porque ganó un premio iberoamericano de gobernanza, de articulación público-privada. Un municipio en Argentina, el alcalde vio que su población juvenil tenía desempleo, ¿no? Entonces dijo, oye, mis jóvenes están desempleados. Y en realidad un alcalde, una alcaldía busca el bienestar de sus vecinos. Claro. No está pensado el alcalde solamente para pistas, veredas o licencias de construcción o de funcionamiento. Entonces él dijo, oye, mi gente está mal. Entonces llamó a todos los empresarios y dijo, oye,
tengo mis jóvenes de mi distrito que están sin empleo y las empresas dijeron, sí, yo también tengo un problema, me falta operarios calificados. Entonces hicieron un programa conjunto en donde las empresas ponen sus talleres, ponen a los instructores y el municipio le hace la convocatoria, le paga una subvención obviamente a los postulantes, le paga el seguro y le paga al instructor. Después de 6 meses los mejores se quedaron a trabajar en las empresas, los demás les dieron como un capital semilla para que hagan sus emprendimientos. Y así el programa año a año ayudaba a ir cerrando la brecha. Entonces, la gobernanza per se, la moderna, es determinar para qué tú estás hecho y cómo lo haces. Y dentro del cómo lo haces, no hay forma que lo hagas solo. Ahí tienes que sentar al privado y decirle, mira, este es el objetivo, me puedes ayudar, vamos todos. Acá en el Perú no, en el Perú la mayoría de instituciones nos hemos quedado en el nivel 2 de gobernanza o en el nivel 3. Son muy, pero muy pocas las que han llegado al 4. Entonces les cuesta juntarse con el otro público y con el privado. Hay desconfianza. Hay desconfianza o simplemente, como interés. Digo, eso significa hacer algo adicional y es mejor hacer lo mismo o no hacer nada, ¿no? Entonces, con ese ejemplo que te doy, aterrizándolo a transporte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el fin último del Ministerio de Transporte? Aparte de infraestructura, olvidemos un rato de infraestructura, que es obviamente un objetivo válido. Es que el parque, ¿no? que la circulación sea segura. Entonces, tú deberías, uno de los pilares es que exista conductores capacitados, ¿no? Pero ¿cómo lo enfoca? Los conductores y los choferes. Los choferes, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo enfoca? No, yo tengo que mejorar mi emisión de brevet, de licencia conducir, automatizada. Pero si yo veo esto como gobernanza más grande, yo diría, ¿mi mercado tiene conductores capacitados? Solamente en carga pesada hay un déficit. No hay suficientes conductores de carga pesada como para el mercado. Por eso hay tanto, ¿no? Entonces yo como ministerio diría, oye, falta acá. ¿Cómo me articulo con los privados para formar más gente, para darle un poco más de estatus? En otros países, ser conductor de carga pesada o de materiales peligrosos no lo hace cualquiera. O sea, ahí es un oficio calificado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me uno? Pero acá no, nos hemos quedado en la gobernanza número 3. Volviendo al ejemplo, ¿por qué no se hace en Perú? Porque cada ministerio tiene una función, ¿no? Se creen independientes. Y entonces no se juntan. Por ejemplo, si tú tienes al Ministerio de Economía y Finanzas que le dice a todos, oye, aproveche tus recursos, el Ministerio de Energía y Minas debería decir, oye, ¿cómo bajo las importaciones? El Ministerio de Transporte debería pensar que para los conductores o para el sector de transporte, el combustible está entre 45 a 53% de sus costos fijos. Entonces meterle algo más eficiente va a impactar en la competitividad del transporte, ¿no? Si el MINAM supiese que el diésel contamina, el gas natural de electromovilidad podría ayudar a bajar. Te das cuenta que si todo se junta, sin olvidar, y eso para todos, solo Lima y Callao, por un estudio de la Universidad de Chicago, nos han sacado que hemos bajado 4.5 años de expectativa de vida. Solo por contaminación de aire. Entonces, si jalamos al MINAM, jalamos al Ministerio de Salud dentro de esta bolsa, oye, los presupuestos de salud, los presupuestos que perdemos cuando nos enfermamos porque ya no producimos, los tiempos, solo en Lima y Callao se ha estimado que pasas al año 20 días sentado en un carro. Si eso lo multiplicas por la expectativa de vida, fácil te dan otros 4 años más de tu vida. Entonces, tienes 4 años de tu vida en tránsito y tienes 4.5 años por contaminación. Tienes 8.5 años que puedes haber producido, que puedes haber estado con tu familia, que puedes haber hecho un montón de cosas y generando más recursos para el país. Pero si lo tienes como una mirada holística, entonces como no hay esa integración y les cuesta juntarse entre los públicos y les cuesta juntarse con el privado, porque esto también no se hace solo, los privados también tienen programas que hacen, pero también dicen, hacen algo y no escalan porque no tienen el apoyo gubernamental. Entonces, cuesta mucho. Tendría que ser una política de gobierno. Debería ser una política de gobierno, ¿no? O sea, desde la educación, porque esto que estamos hablando debería difundirse en el nivel básico.
para que el niño desde niño sepa sus derechos, porque muchos de ellos serán conductores en algún momento. Claro, lo que pasa es que yo critico un poco, no voy a decir candidatos ni nada de eso, pero yo me acuerdo que en la campaña presidencial se habló mucho de las universidades, ¿no? Y se vendió como una propuesta a mucha de la población, y eso para todos, ¿no? De que ser profesional es lo máximo. Bueno, señores, yo soy ingeniero, Antonio también es ingeniero, y con la experiencia que les puedo dar, el ingeniero no es nada sin el técnico, y el técnico no es nada sin el operario. Claro. Así es sencillo. Y es como cualquiera, ¿no? Si tú tienes una empresa es así, en donde la parte de acá arribita es la parte directiva, y acá tienes un staff de ingeniería, pero todo el grueso son técnicos y son operarios. Y para que este país crezca, necesitas técnicos y operarios calificados. Claro. Calificados. Yo tuve la suerte en mi vida profesional de tener a cargo equipos de técnicos que ¿no? O sea, los patas te hacían todo. Y tú decías... Pero tenía sus competencias. Pues. Tenía su competencia. Yo me acuerdo, yo les cuento como anécdota, cuando yo estaba en la universidad, siempre lo cuento como anécdota, teníamos taller mecánico. Y en el taller mecánico pues hay que usar las máquinas herramientas y todo, ¿no? Pucha, a mí me costaba, pero entonces yo me demoraba un siglo hasta que la máquina, aparte que no tenía fuerza en la mano, ¿qué tal? Venía un pata, lo hacía más rápido que todito. Para soldar también. Él soldaba, ¿qué es? Soldar todo. Nosotros sufríamos con la soldadura. Y la soldadura es una muy buena profesión. Así es. Y entonces el pulso, la dedicación, cómo que termina el cordón, el pata perfecto. Era su habilidad nata. El pata no era bueno, no les voy a mentir, no era bueno en termodinámica, no era en fluido. Dejó la carrera y se fue a estudiar carrera técnica. Y le va muy bien. Se disparó. Se disparó, porque tenemos que olvidarnos algo. El tema de la universidad o ser un tema técnico o oficio. A veces somos muy despectivos. No, todo el mundo quiere ser médico, abogado, ingeniero, pero... Tenemos que ser todos iguales y el país, ¿cómo sale adelante? ¿Cómo hacemos un cambio? Cuando cada uno, en el papel que le corresponde, de acuerdo a las habilidades que cada uno tiene, solo cumpla una norma, que lo haga bien, que sea el mejor. Ahí viene la confiabilidad humana. ¿No? Entonces, si yo voy a ser técnico, tengo que ser un buen técnico. Si yo voy a ser ingeniero, tengo que ser un ingeniero. Si voy a ser operario, tengo que... Yo les digo algo. Si necesito un gafitero, obvio. A ver, yo los reto a ustedes que vayan a arreglar las cosas de gafitería. Pero el gafitero que le va bien es el gafitero que sabe, y algo muy importante para todos, cumplido y que cumpla la palabra y los contratos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Me dicen, dame valores, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en el colegio, yo estudiaba en un colegio jesuita, ¿no? Nos decían que no importa el tema de la profesión. Lo importante es ser algo o ser alguien. Y el algo es el ingeniero, el operario. El alguien es una persona que tiene valores y que de otra manera va a hacer lo mejor en beneficio de su familia y de los demás. Si eso no lo tenemos claro, ¿no? O sea, tenemos que romper un poco el Pepe el Vivo, un poco el despectivo, tú eres esto, tú eres lo otro. No, o sea, eso, si seguimos con esa mentalidad, como país no vamos a avanzar, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que comenzar a impulsar nosotros como ingenieros. Yo por eso a los técnicos, a los operarios, particularmente, ese es mi vicio, yo los respeto un montón, porque ellos hacen cosas que yo no podría. Así es. ¿No? Y eso hay que tenerlo claro. Y deberían estar muy orgullosos que ellos hacen cosas que el ingeniero no puede. Y el operario hace cosas que el técnico no puede, y el ingeniero hace cosas diferentes. Cada uno es importante. Todos son importantes. ¿No? Para cambiar. Entonces es igual el transporte sostenible. Nosotros en el transporte sostenible lo que queremos es que la gente, ¿no?, comience a exigir que ese es su derecho, que el Estado se lo tiene que dar y que el Estado tiene que ser consciente que la única forma de lograrlo es juntar a todos los ministerios y juntar al privado y decirle, vamos a cambiar el país, porque las generaciones se lo merecen. No podemos... El país, señores, más de 87.000 accidentes al año, más de 3.300 muertos por eso. O sea, ¿qué es lo que trato de decirles? Si sale alguien de tu familia, tienes que rezar que no le pase nada. Entonces, creo que ya es momento de hacer una reflexión, ¿no? Y no esperemos a que a alguien de nuestra familia le pase algo para recién sumarte a pedir un cambio.
¿no? Yo creo que desde el momento que todos sabemos que hay un problema y no hacemos nada contra el problema, todos nos volvemos cómplices. Dime, ¿de qué manera estimas tú que se deberían diseñar estas estrategias de difusión, sobre todo en el sector transporte, desde el señor que está en el timón, desde el señor cobrador, desde el empresario que tiene 3, 4 unidades, desde el Estado que puede controlar, desde el público que enseñarle que no puede subir esa combi y está lleno, esperará? Y al final, de repente ya las combis no son un medio de transporte que requiere el país, sino los articulados, masivos. Eso hace tiempo. ¿Por qué no se hace? Bueno, es un tema de decisión política, también es un tema del cambio de enfoque. Yo he visto, por ejemplo, que en esta gestión, tanto de la ATU y tanto de Promovilidad, he visto un cambio. Vamos a decir, me siento contento con ese cambio, pero creo que es insuficiente si no los apoyamos, ¿no? Porque el gran problema del Estado también es que como no hay una política, dependemos mucho del funcionario de turno. Entonces, si el funcionario de turno es bueno, va a durar en la medida que esté el funcionario. Pero el día que no esté el funcionario, otra vez todo regresa a foja cero o se ralentiza. ¿Y el tema de la corrupción, cómo lo ves? A ver, yo creo que el tema de la corrupción, nosotros como país tenemos, bueno, no me gusta decirlo mucho, pero creo que todos tenemos una doble moral, en el sentido de que por un lado exigimos muchas cosas y por otro lado no lo reconocemos y hacemos que indirectamente se forme un tema de corrupción, ¿no? La corrupción, para eliminar la corrupción, yo creo que son 3 líneas base, ¿no? Uno, la formación en valores, y eso es tanto en casa y tanto en el colegio. O sea, no es solamente el colegio y no solamente la casa, es ambos que conjuguen. El segundo es que tenemos que aprender todos a reconocer el esfuerzo, ¿no? Yo a veces hablo con taxistas y me dicen, ¿por qué? Imagínate, Antonio gana tanto de sueldo porque es director tal, ¿no? ¿Por qué él debe ganar el básico? Oye, pero ese director, ¿no? Ha estudiado, está tomando decisiones de millones de soles en beneficio de millones de peruanos. ¿Le quieres pagar el básico? O sea, no reconoces el esfuerzo, ¿no? O sea, el esfuerzo de la gente parte por la capacitación y por la responsabilidad que tiene, en beneficio de muchos. Las grandes sociedades, los cargos más importantes, se concursan y se paga de acuerdo al mercado. Pero eso sí, hay un tema que va al tercero, la transparencia. ¿Qué pasa? Que si tú eres director y te va mal, todo el mundo lo sabe y nadie te contrata. Entonces muchos juegan a su prestigio personal, profesional. Tercero, las normas les aplican a ellos y los sancionan a ellos si hacen mal los manejos, ¿no? Y debe estar público para todos. Entonces es como que un equilibrio, ¿no? En cambio acá en el Perú yo creo que se generó un poco cuando en cierto gobierno alguien dijo nadie puede ganar más de 15.600, ¿no? Y lamentablemente eso comenzó a trastocar, ¿no? Ahora, hasta el presidente de la República gana 15.600, cosa que a mi entender, esa es mi posición personal, es insuficiente para el grado de responsabilidad que tiene un presidente. Claro, la responsabilidad. Es la responsabilidad que bestia. Yo no he conocido a ningún presidente, no me van a dejar mentir las cámaras, acuérdense de todos los presidentes de Perú, cómo entran, cómo terminan. O sea, el estrés, la responsabilidad, 15.600, o sea, señores, 15.600 fuera de impuestos es como 12, ¿eh? Sus hijos los mandan al colegio, gastan más de la mitad del sueldo. Entonces, yo creo que como en otros países, tú tienes que pagar bien a los funcionarios, pero sí, por un buen trabajo y por metas, ¿no? Algo que eso sí deberíamos comenzar a cambiar. ¿Cómo cambia? Con metas e incentivos. Si tú logras esto, tienes un bono. Si no logras esto, tienes el vale. O sea, ahí sí, para que se esfuerce. Porque hay mucha gente también que he visto que ganan bien, pero tampoco hacen nada y están esperando que los cambien. Zona de confort. Zona de confort. Entonces el Perú lo que necesita es compromiso, necesita gente con valores, necesita gente... Identidad, ¿no? Y eso es otra vez educación, ¿no? Por eso... Ayer, solo para cerrar, ayer estaba hablando con un amigo, justo de transporte de Tacna, me encantó, hablé horas con él, y me dijo algo que yo quiero que tú ya lo mencionabas, me dijo, oye Eric, tú sabes que todo este tema, aparte de las líneas, y para el tema 3 de seguridad, ¿no? Parte mucho del peatón
y parte mucho el conductor. O sea, cómo el conductor respeta y cómo el peatón respeta las normas y hay una convivencia. Pero todo eso es un tema conductual. O sea, es un tema de cultura. Pregunta del millón. En el Ministerio de Cultura tenemos el objetivo de tener como ciudadanos una cultura de respeto a las normas para poder determinar las brechas de cada pueblo y ver, financiar campañas de difusión, lo que todas... No, solamente tenemos culturas, las tradicionales, pero no una identidad cultural país que nos enseñe, ¿no?, a que podamos tener, así como marca Perú, marca cultura peruana. Claro. ¿No? Una de las características de la cultura peruana, buenas, gente chamba, emprendedora, ¿no? Cultura mala, la de Pepe el Vivo. Entonces, si nosotros como país, en el Ministerio de Cultura, tengamos una política de qué es lo que queremos para formar, todo confluye, ¿no? Podríamos hacer programas, oye, este proyecto de inversión en difusión o en enseñanza, ¿qué brecha va a cerrar? La de la cultura, pero no la tienes. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que hay mucho, pero mucho por trabajar en el país. Mira, Eric, siempre te he escuchado en todos los escenarios en los cuales tú participas, te ando siguiendo, y es admirable tu labor. Entonces, yo quiero invitarte para que aquí en el Colegio de Ingenieros, y específicamente en el capítulo, tú tengas un espacio donde poder llevar esta, como el Mesías, ¿no?, una buena nueva para la población, para el ciudadano, que si él es consciente de lo que, a dónde va, porque se lo merece, creo que la futura generación, así como se habla del crecimiento sostenible y todo el tema, pensando en las futuras generaciones, pero ¿acaso este maltrato que hemos vivido en estos 40 últimos años, niños que se han sido afectados en su autoestima, en su capacidad de poder tener una opinión crítica, me bajo en la esquina, señor, ¿por qué me empuja? Eran mudos. Entonces, es tiempo de cambiar, y creo que tu palabra, tu vocación de servicio, en este caso a través de ese gran proyecto nacional, va a tener eco. Quisiéramos participar de ese programa, Eric, y que tengas tú la amabilidad también de tener aquí, como te reitero, en el capítulo, una trinchera desde donde podamos contribuir a tu gran proyecto. Tus palabras finales, Eric. Bueno, de antemano te agradezco las palabras, siempre es un aliciente para seguir impulsando. Y mis palabras finales, señores, como tú lo has mencionado, nos merecemos un transporte seguro, de calidad y ecoamigable. Un transporte sostenible que nos ayude a cambiar la calidad de vida de las personas y las actividades comerciales en beneficio de todo el país. Ya basta, ¿no? Y si ustedes están acostumbrados, piensen en su familia, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, o sea, comencemos. A mí me encanta mucho el tema del transporte, aparte del tema de energía, por lo que implica. Tuve la suerte de estar al extranjero, tuve la suerte de ver cómo es un transporte de calidad, tuve la suerte de cómo a niñas o adolescentes nadie las molesta, y me dio mucha tranquilidad y paz. Y dije, ¿por qué en el Perú no se puede hacer eso? Yo me preocupo cada vez que mi hija sale, ¿no? Claro. Y eso no debería ser así. Entonces yo creo que es un tema que deberíamos ya reflexionar y hacerlo por nuestros seres queridos, hacerlo por nuestro país, y eso nos puede cambiar la vida a todos, ¿no? Básicamente eso. Bueno, es que pareciera que lo normal se ha vuelto normal. Y eso hay que cambiar. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar. Bien, amigos, así culminamos este programa el día de hoy con nuestro invitado, el magíster ingeniero Eric García Portugal, que siempre tiene algo importante que compartir con nosotros, en este caso el tema del transporte sostenible.